adscrita a la Universidad de los Andes. Trabaja en el diario Panorama. ¿Qué no es Angelito? Saludos, Angelito Villarreal. Trabaja en Panorama, traduciendo los cables internacionales que registraban las noticias de la Guerra Mundial. Fue locutor en Ondas del Lago y en 1941 se traslada hacia Caracas y forma parte de la Fundación de Acción Democrática. Aparece en el acta constitutiva. Y regresa al Zulia para fundar el partido. Fue el secretario general del Estado desde 1941 a 1945. En las elecciones de 1947 salió electo diputado al Congreso Nacional, se mantuvo en contacto con Rigoberto Enríquez Vera y funda Acción Democrática el 5 de abril de 1942 en Mérida, no sin sortear muchos obstáculos establecidos por el gobierno de la época. En 1944 se gradúa de doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con una tesis hoy día vigente por su contenido ecológico, que se llamó Aspectos Económicos y Sociales del Cultivo del Trigo en los Andes. En esta tesis puso en práctica sus conocimientos marxistas, hablando de modo de producción que generaba erosión en las montañas del páramo y sobre todo por las injusticias sociales que eso generaba, lo que exigía una intervención del Estado para resolver los desequilibrios sociales generados. Alberto Carnevali y el 18 de octubre. Ya era Alberto un político metódico, estudioso, maduro, con resonancia nacional, probado en la lucha organizativa política, ascendiendo desde abajo, desde el interior del país, convencido de la importancia del movimiento sindical y agrario. Cuando sobrevienen los eventos del 18 de octubre de 1945, como ya lo dijimos, fue designado presidente del Estado Mérida y Rigoberto Enríquez lo acompañó. Su gestión gubernamental fue al crisol de hoy día socialdemócrata. Se dedicó a la educación, a la asistencia social, a la producción agrícola, a construir vías de comunicación urbanas y agrícolas, políticas para mejorar las condiciones de vida de las clases populares. No se dejó llevar por la política de cemento armado para impresionar a incautos. Realizó obras de trascendencia con un presupuesto de 400.000 bolívares mensuales y una de las más trascendentales fue el aeropuerto de Mérida, que lleva su nombre. Hubo mucha oposición contra esta obra, pero a poco de comenzar la Revolución de Octubre, con los aportes del gobierno nacional, con los dineros del Estado comenzó la obra, que luego habría de contar con los aportes del gobierno nacional. Todavía no se ha escrito la importancia del aeropuerto para Mérida, que para aquel entonces era la única entidad de la República que permanecía al margen de la comunicación aérea. Debe recordarse su actividad de contacto directo con el pueblo. Uno de esos vitales contactos fue la gira por los pueblos del sur de Mérida, a caballo y mulas por 15 días. Los curas, cuando veían que llegaba Alberto con Jaime Dávila, con Víctor Olegario Carnevali, con todos esos líderes merideños de la época, se alarmaban y decían, ahí vienen los adecos, queriendo decir los adecos comunistas. De allí la denominación adecos. Así son las cosas, como dijera alguien por allí. Eran pueblos hostiles a la revolución y acción democrática. Solo ganaba Copey. Hoy día son los pueblos más chavistas de Mérida. Ejerció la docencia como profesor de Derecho Constitucional en la ULA. Y el sueldo que recibía lo donaba para la biblioteca de la Escuela de Derecho. Fue honesto. Entró limpio y salió limpio. Cuando renunció al cargo para ocuparse de la Secretaría General Nacional de Acción Democrática. Y desde esta posición se dedicó con la misma generosidad, responsabilidad, dedicación y la mayor suma de capacidad creadora y organizativa. Desde la Secretaría General se dedicó a la campaña del maestro Rómulo Gallegos. Salió electo diputado por el Estado Zulia y fue escogido como jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática. Desde allí se comportó como un verdadero estadista, defendiendo los logros del 18 de octubre, la democracia
y debatiendo con seriedad y responsabilidad el papel del Estado en el sentido de procurar una intervención del Estado fundamentalmente en la salud y la educación. No era una intervención para expropiar, perseguir o intimidar a los medios de comunicación, que el deber del Estado era canalizar los ingresos del petróleo hacia la industrialización y la reforma agraria integral, ideas que Rómulo Betancourt siempre defendió en los tiempos de su segundo mandato constitucional. Alberto, en sus intervenciones parlamentarias, tenía una visión venezolanista del capital extranjero que debía ser utilizado para el bienestar del país, y abogaba por la vigilancia y control de las empresas transnacionales petroleras. Igualmente, Alberto vislumbraba el tema de las intervenciones extranjeras. En efecto, en una intervención suya el 26 de abril de 1948, a propósito de un debate en que querían enredar Acción Democrática como si fuera cómplice de la doctrina comunista, dijo, abro comillas, los diarios hoy precisamente traen la información cablegráfica de lo que ayer se acordó en la Conferencia Interamericana de Bogotá. Esa es la posición de Venezuela desde el punto de vista internacional. Es la posición del gobierno de Acción Democrática desde el punto de vista internacional. La posición de no permitir ninguna ventaja, ninguna fuerza política dentro del país, porque ahí se habla contra los totalitarismos en general. La posición de defender los derechos previstos en la Constitución, pero defender también la soberanía del país de cualquier amenaza extranjera. Igualmente, Alberto, en sus debates, vislumbra el fenómeno de la interdependencia, ya que analizaba que el mundo iba hacia el camino de la globalización y que Venezuela no podía estar al margen, pero siempre en el entendido de fortalecer nosotros la integración de los pueblos de América Latina. Y en este sentido, el presidente Gallegos lo nombra embajador en misión especial en Bogotá, para buscarle solución a los problemas comerciales y de seguridad de la frontera colombo-venezolana. Variados y densos fueron sus intervenciones parlamentarias, debatiendo con Rafael Caldera, con Jovito Villalba, su amigo, con Gustavo Machado Morales, con Domínguez Chacín, con Luis Hernández Solís. Fue un defensor de la política petrolera de Rómulo Gallego, hasta el punto que el presidente Gallegos le encomendó la tarea de presentarle a Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Fomento, un proyecto para la instalación de una empresa mixta de refinación y la posibilidad de creación de una empresa estatal del petróleo. La agonía y el deber. Cuando se da el golpe militarista del 24 de noviembre de 1948, Alberto Carneval insurge contra la dictadura militar. Lo detienen en el propio Palacio de Miraflores. Es trasladado a la cárcel Modelo de Caracas, permanece 10 meses detenido, sale expulsado del país y fija residencia en los Estados Unidos, hace cursos de economía política en la Universidad de Columbia en Nueva York, sobre la estructura económica y social de América Latina. Se adelanta en los estudios sobre la teoría de la dependencia como causa de su desarrollo de los pueblos, analiza el auge poderoso del desarrollo industrial del norte, y saca sus conclusiones en torno a las futuras relaciones que deberían existir en términos de dignidad, a las futuras relaciones que deberían existir en términos de dignidad y respeto, al nacionalismo incluyente de los pueblos de América Latina, el coloso del norte con los Estados Unidos, sin desplantes provocadores, como decía Rómulo Betancourt. Bienvenida, Ana Lucila. Pero Alberto era un dirigente popular comprometido con su pueblo y regresa clandestinamente a Venezuela, burlando el aparato represivo de la seguridad nacional, para cumplir con el deber revolucionario de organizar la resistencia y las actividades clandestinas de ADE junto con Leonardo Ruiz Pineda. En los inicios de 1950, la mayoría de los dirigentes expulsados en 1949 ya estaban de regreso al país, siguiendo la orden de regresar clandestinamente al país para dedicarse a la reestructuración del partido, crear alianzas y, como dice Ramón J. Velázquez, que comprometieran en la lucha contra la dictadura al mayor número de sectores posibles y estimular el clima propicio para la rebelión. Estas tareas quedaron para ser cumplidas
en las manos de Leonardo Ruiz Pineda, quien ya estaba en la clandestinidad, y Alberto Carnevali, quien había regresado al país. Si bien es cierto que ninguno de los dos tuvo responsabilidades fundamentales en el gobierno del 45 al 48, demostraron un alto sentido de la responsabilidad en el dramático rol que tendrían. Leonardo Ruiz, encargado de reestructurar el partido, y Alberto trazando las bases de un mecanismo especial ajeno al partido y destinado a preparar la rebelión. Era una nítida división de responsabilidades establecida, aunque en algunos sitios no funcionó, así como en Barquisimeto, que era la sede del Comando de la Resistencia en la zona centro y sur occidental del país. El 8 de mayo de 1951, agentes de la Seguridad Nacional detienen en Caracas a Alberto Carnevali. De nuevo va a la cárcel Modelo, sufre allí un accidente y es trasladado al puesto de emergencia de Salas, de donde había que rescatarlo por orden de la Dirección Nacional del partido, siendo responsabilizados de la tarea el compañero José Manso González, recientemente fallecido. Eso fue el 26 de julio de 1951. Carnevali es rescatado en una operación comando, donde Alfredo Coronil entrega una copia de la llave de la morgue, y el grupo encabezado por Chalita Muñoz logra el éxito después de 2 intentos anteriores. Por la morgue sale Carnevali para presidir el Comité Especial Nacional hasta la noche del asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, en que asume la Secretaría General Nacional del partido. En momentos históricos decisivos, Alberto redacta su manifiesto histórico denominado "A la rebelión civil llama acción democrática", documento analítico que denuncia el oprobioso régimen usurpador de Marcos Pérez Jiménez, que había violentado el proceso electoral de 1952. La estrategia política era la resistencia civil para derrocar la dictadura e implantar un gobierno provisional con el objeto de rescatar la Revolución de Octubre y su contenido democrático, afirma el historiador profesor de la ULA Ramón Rivas. Pero los días de Carnevali estaban contados. El crimen político estaba desatado. Para apresarlo era la orden del dictador, no vivo, sino muerto, como ya lo habían hecho con Ruiz Pineda. El 18 de enero de 1953 logra salir ileso Carnevali en el momento en que se le capturó mediante un asalto fascista del régimen de Pérez Jiménez a mano armada, donde el fuego de las ametralladoras cegaron la vida de un compañero y dejaron varios heridos. Ahí estaba Germán Pacheco, creo que por aquí está el nieto, el hijo, allá está, y otros dirigentes del partido. Carnevali se salva, pero es conducido a la penitenciaría de San Juan de los Morros, donde se le deja morir de mengua, sin asistencia médica apropiada, aislado en su celda. En sus horas finales, su hermano, hoy ya fallecido, general Carlos Carnevali, en aquella época era capitán, logra verlo. No hubo forma ni manera que la dictadura expresara un gesto humanitario y lo dejaron morir. No le permitieron que lo trasladaran a una clínica particular. El odio de los fascistas es así. Lo vemos hoy día con los presos políticos, en el caso de Simonovic, de López, de Zairán Rivas y de otros más que están en el civil por Ramo Verde. Allí muere Alberto Carnevali el 20 de mayo de 1953. El telegrama que manda Marcos Pérez Jiménez, porque cuando Alberto enferma, ya en abril le habían hecho un estudio y le habían detectado un problema estomacal y que tenía que ser atendido. La dictadura hizo caso omiso de eso. De Miraflores, San Juan de los Morros, 15 de abril del 53. Eso se lo dirigen al capitán Carlos Carnevali Rangel. San Juan de los Morros, recibido del 10. ¿Puede usted tener la seguridad de que a su hermano se le continuará prestando toda la atención médica que su caso requiere? La movilización del paciente en las delicadas condiciones en que se encuentra ha sido juzgada no conveniente para su estado, a la vez que innecesaria,
ya que en este lugar se dispone de los recursos indispensables para la cabal asistencia del enfermo. Atentamente, Marcos Pérez Jiménez. A los 20 días murió. Por eso tenemos que rebelarnos y seguir luchando. Alberto y el sentido de la historia. Alberto fue un luchador formado que su juventud no la dilapidó en frugalidades. Se dedicó al estudio, al análisis de la historia, de las ideas políticas, a diagnosticar la situación política, social, económica del país. Dice Rigoberto Enríquez Vera que en una noche de 1938, 3 estudiantes liceístas y un obrero se reunieron por primera vez en forma clandestina con el estudiante universitario Alberto Carnevali para constituir en Mérida el comité seccional del glorioso, dice Rigoberto, Partido Democrático Nacional, PDN. Y Carnevali esquematizó, dice él, abro comillas, ante nosotros el programa y los principios doctrinarios que orientarían al incipiente movimiento clandestino. Nos dijo que antes de elaborarse un programa de partido y una táctica de lucha, debe hacerse un análisis previo, descarnado de la realidad social sobre la cual vaya a actuarse. Porque si bien es cierto que la organización capitalista de la sociedad que rige a la mayoría de los pueblos del mundo determina que los problemas fundamentales de esos pueblos eran semejantes, no lo es menos que la forma como se plantean estos problemas difieren de nación a nación. Fórmulas universales no pueden aplicarse mecánicamente, sin previa adaptación a cada pueblo, de acuerdo con sus peculiaridades económicas, sociales e históricas. Después sintetizó, dice Enríquez Vera, Carnevali, el presente venezolano de aquella época. Abro comillas. Somos un país dependiente, semicolonial, tanto económico como físicamente, con una economía natural incapaz de proveer a Venezuela de lo que necesita para subsistir y prosperar, sin industria nacional de transformación y viviendo casi exclusivamente de una industria extractiva en manos del extranjero. El PDN, al definirse como partido revolucionario policlasista, hará énfasis en 3 consignas: democracia política, transformación profunda en el régimen de propiedad agraria y nacionalismo económico. El transcurrir de los años y el desarrollo dialéctico de la fundación de ADE demuestra que eran ciertas las argumentaciones de Carnevali, porque la revolución democrática evolutiva en Venezuela es una revolución antiimperialista y antifeudal, pero que para realizarse se requiere el esfuerzo mancomunado de todos los sectores explotados del país. Alberto, como ya lo hemos dicho, tuvo una labor extraordinaria en la prensa nacional, parlamentaria, académica, política, orientadora de sindicatos petroleros, y no escatimó esfuerzo alguno para dejar plasmado su temple en escritos políticos llenos de calidez y combatividad revolucionaria. El documento sobre la muerte de Leonardo Ruiz Pineda, el folleto a la rebelión civil llama Acción Democrática, en defensa de Acción Democrática y la Revolución de Octubre sobre el problema comercial colombo-venezolano, el cuartelazo del 24 de noviembre de 1948, Balmores Rodríguez y Acción Democrática en el doliente drama de Venezuela, que es el prólogo que escribió al libro de Balmores Rodríguez, Bayoneta sobre Venezuela, donde presenta una síntesis muy completa y lúcida del papel representado por Acción Democrática en la historia contemporánea de Venezuela. Su tesis de grado, Aspectos económicos y sociales del cultivo de trigo en los Andes venezolanos, el cual ha sido punto de referencia bibliográfica en el tema de la erosión, en el libro de la población de Venezuela y sus recursos naturales en 1949, publicado por el jefe de la sección de conservación, división y cooperación agrícola de la Unión Panamericana, es citado por William Bock, jefe de esa sección. Demuestran esa capacidad que tenía Alberto. También es necesario explicar que en base a esto, a los años se crea en 1948 la Escuela de Ciencias Forestales de la Universidad de los Andes. Conclusión: Alberto Carnevali fue un merideño de trascendencia universal, abnegado en su compromiso de vida por crear hechos de conciencia democrática en el pueblo venezolano. Era un luchador de la izquierda democrática venezolanista,
deslastrado de virulencias ideológicas y dogmáticas, profundamente claro que la organización y orientación de las masas era el procedimiento político correcto para enfrentar el totalitarismo marxista que luchaba en las masas obreras para disputar el liderazgo de Acción Democrática. Y muy claro en que los sectores conservadores anclados en el gomecismo y sus herederos constituían una rémora que había que derrotarla mediante el encauzamiento del Movimiento de Liberación Nacional por medio de un partido político revolucionario y democrático. No era un marxista-leninista. Sus pensamientos variados en todos los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales, le configuran una personalidad estadista. Su agonía y sacrificio de sus praxis políticas ejemplarizan lo mejor de nuestra historia como partido. Siempre categorizó la realidad nacional y regional y supo definir lo que hoy se denomina su target: emancipar a las clases oprimidas de todo tipo de ataduras totalitaristas. Luchó contra las oligarquías locales y fue generoso. Practicó la política como una ciencia para transformar la sociedad. Fue un líder honesto. Se casó con Margarita Rangel, hermana de Domingo Alberto Rangel, y no pudo aprovechar su juventud en las frivolidades que pudo haber tenido. Se dedicó a la lucha por Venezuela. Nosotros, los adecos, nos hemos impuesto el compromiso de rendirle tributo a su sacrificio, y el hombre que trascendió fronteras políticas seguiremos haciendo nuestra su consigna: combatir hasta triunfar. Fue la consigna de Alberto Carnevale. Yo sé que el compañero Cifuentes no se puede parar de tener un dolor de espalda por ahí. Yo quería terminar con una frase que dijo Rómulo Betancourt de Alberto. Rómulo dice lo siguiente: abogado de 36 años, bondadoso en el trato humano. Hemos perdido eso muchas veces en el partido. Mente poderosamente analítica, con aptitudes excepcionales para dirigir y gobernar. La policía lo buscaba afanosamente, lograron localizarlo. Ya dije lo que mencioné en mi discurso. Yo les agradezco realmente la presencia. Gracias, mi querida. Gracias, mi querida Mabel, porque Guillermo Socorrosa fue otro de los luchadores.